casos a favor de la revocatoria. Hablando de partidos políticos, ayer recordamos aquí una entrevista que le concediera a la alcaldesa Susana Villarán cuando era todavía una candidata al programa de Francotirador. En esta entrevista ella dijo que Humala y ella eran como el agua y el aceite. ¿Siguen siendo como el agua y el aceite? ¿Son como el aceite y el aceite ahora? Bueno, obviamente Susana Villarán es una persona que ha estado en política bastante tiempo y va a seguir estando, ¿no? Creo que es una persona valiosa para la política peruana. Creo que le está dando ejemplo a toda una generación de lucha en situaciones adversas, de cómo seguir adelante, cómo trabajar para impulsar procesos importantes. Su relación con Humala obviamente, cuando dio esa opinión, probablemente era cuando estábamos en la campaña electoral. ¿Y era impopular estar de acuerdo con Humala? Es probable, ¿no? Yo me imagino que en ese caso, sí hubieron, en el caso de ella, en algún momento, algunas dudas sobre el tema Madre Mía, ¿no? Con Humala. ¿Las expresó? Y ella las expresó, sobre todo en el año 2006. Yo no sé si las declaraciones que tú planteas son... ¿La campaña electoral son fue? las del 2006 o las del 2010? La campaña electoral del 2010. Municipal fue en 2010. Sí. Creo en ese sentido que obviamente esas dudas han sido despejadas y ella ha cambiado de opinión sobre eso. Obviamente no son como el agua y el aceite, no sé si serán como el aceite y el aceite, o como el agua y el agua, pero están un poco más integrados. Más integrados, yo creo. También dijo que en una eventual segunda vuelta entre Keiko y Humala votaría viciado, y en una eventual segunda vuelta entre Castañeda y Keiko votaría por Castañeda. Yo creo que, a ver, yo creo que Susana debe haber cambiado su opinión sobre eso, pero, en fin, yo pienso que si le vuelven a hacer la pregunta... Sí, es que, a ver, también tenemos que ver las trayectorias, ¿no?, de las personas. Yo pienso que, efectivamente, lo que hemos visto, lamentablemente, del señor Castañeda en este tiempo, es muy preocupante. Yo creo que ahí, yo siento que hay un tema a explicar de por qué ha habido tal involucramiento en todo el proceso de recojo de firmas que no es explicado. Y luego también en esta idea, pues, de tirarse abajo un gobierno democráticamente elegido desde el primer día, ¿no es cierto? Entonces, eso también nos dice un poco sobre el respeto a la democracia que hay en los personajes políticos. En ese sentido también el planteamiento de la señora Keiko Fujimori de que en este caso ellos no van a tomar posición sobre el tema de la revocatoria nos parece interesante, importante, porque creo que está haciendo una reflexión que va más allá de lo coyuntural y está tratando de darle a Lima también una viabilidad democrática que creo que... ¿Y esto hace que cambien de opinión respecto de Keiko? Yo pienso, en mi caso personal, que el fujimorismo es una fuerza política importante con la cual hay que siempre dialogar y con la cual hay que enfrentar algunos temas juntos. Obviamente tenemos discrepancias muy importantes en algunos temas, sobre todo en temas de derechos humanos, en temas... Pero esa es una suavización de la opinión respecto del fujimorismo. Tendría que haberme dicho La Cantuta, Barrios Altos. Sí, obviamente tenemos temas duros de diferenciación, ¿no? Y de discrepancia, pero no debemos dejar de reconocer que el fujimorismo sí representa políticamente a sectores importantes de nuestra sociedad y por lo tanto son parte de los actores políticos con los cuales se tiene. Interesante cómo cambia la opinión política, ¿no? Porque esta entrevista de Bailey es del año 2010, de hace 2 años, y allí también Susana emplazaba a Lourdes Flores a que rinda cuentas del millón que le dio Cataño, porque Cataño estaba investigado por lavado de activos. Y ahora Lourdes le endosa su apoyo. Entonces uno se marea, ya no se sabe quién está con qué camiseta, porque antes era contra Lourdes, ahora Lourdes la apoya, contra Humala, ahora Humala la apoya, y ahora me dices que el fujimorismo es una fuerza importante. Usted se ha sorprendido. Bueno, el fujimorismo es una fuerza importante, no lo puede negar nadie, ¿no? Tienen un caudal electoral, etcétera. Yo creo que es importante, Beto, en este caso, entender que hay actores políticos significativos en nuestro país, que debemos todos estos actores políticos proteger la democracia y las instituciones, la gobernabilidad. Si usamos revocatorias como instrumentos de venganza política y de destrucción de la carrera política de personas, ¿no? Y hacemos de esto un campo de batalla, de guerra destructiva,
En mi opinión estamos generándole al país graves problemas. Por eso es que creo que las fuerzas políticas en este caso, en mi opinión, están demostrando gran madurez. Yo estoy ingratamente sorprendido solo del caso del partido aprista, que en realidad no entiendo bien qué hace metiéndose en la revocatoria de la forma como lo viene haciendo. ¿Te ha decepcionado? Sí, yo esperaba un partido aprista, bueno, al que respeto mucho y al cual conozco a algunos militantes, que en realidad tenga una actitud o un planteamiento más de fondo sobre este tema, ¿no? El APRA tuvo un buen candidato a la alcaldía de Lima, el señor Carlos Roca, con planteamientos para Lima. Se están metiendo a la revocatoria simplemente porque dicen que ese es el sentir popular, ¿no? Y que ellos quieren, pues, expresar ese sentir popular, sin mayores argumentos. Esa no es una forma seria de entrar a un tema tan delicado que además amenaza la gobernabilidad de la ciudad. Antes de irnos al corte, volviendo a lo que dijo Roque Benavides, más allá de que estés de acuerdo o no, ¿tiene sentido su reflexión de que este resultado o esta encrucijada en la que está la alcaldesa Villarán fue de algún modo propiciada por ella, que comenzó a enfrentarse con algunos enemigos políticos quizás más pesados? Algo de eso puede haber, Beto. Efectivamente, para nosotros fue un tema importante en la campaña la investigación del caso Comunicor. Era algo enorme, era un caso sobre el cual la municipalidad se había resistido totalmente a hacer una investigación, y nosotros tuvimos que encarar eso porque era un tema fundamental de la gente que votó y confió en nosotros. Pero era una obligación. De la campaña presidencial, ojo, porque ya Susana era alcaldesa, claro, y en la municipalidad se trabajaba en hacer los inventarios, ¿no? Sí, los arqueos, y demostrar que Comunicor había sido un escándalo de corrupción, ¿no? Ya no le tocaba mucho. No, sí, porque no había habido ningún tipo de investigación, porque en este caso, Beto, el problema es que había sido afectada el presupuesto de la municipalidad. Por lo menos 30 millones de soles habían salido ilegalmente del presupuesto, y nosotros teníamos que evaluar cómo había ocurrido eso y por qué, ¿no? Y por Quizá la crítica que hizo ayer Roque Benavides, y dejo de citarlo aquí, al gobierno, él dijo lo siguiente: el primer ministro está demasiado ocupado en la batalla anticorrupción, me gustaría más que se dedique a ejecutar, ¿no? Sí, a promover la inversión, qué sé yo. Tal vez les pasó lo mismo, tal vez sintieron que tenían esa responsabilidad de luchar contra la corrupción y dejaron de lado la parte ejecutiva del municipio. Yo creo que algunos empresarios deberían estar más preocupados por la corrupción en nuestro país, ¿no? Efectivamente, para ellos el tema de la corrupción es un tema menor, el cual distrae los temas fundamentales. Creo que ese tipo de empresariado tiene que reflexionar, tiene que darle mucho más peso a generar niveles de cero corrupción en el Estado, a tener autoridades honestas que trabajen rindiendo cuentas y con transparencia. Yo no escuché exactamente las declaraciones de Roque Benavides, pero en ese punto te diría, Beto, que a mí no me parece una pérdida de tiempo que las autoridades se dediquen a luchar contra la corrupción. Siempre y cuando no se dediquen solo a eso, ¿no? Eso es cierto también. Obviamente hay muchas tareas que cumplir. Bien, Eduardo, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en unos instantes. Esto es Abre los Ojos. Son las 7:32 de la mañana y continuamos conversando con el teniente alcalde de Lima, Eduardo Segarra. Quería anunciar que ha venido también el jefe de prensa de la Municipalidad de Lima, que nos ha asegurado que la alcaldesa Villarán vendrá en los próximos días, cosa que por supuesto nos llena de satisfacción. Eduardo, cuando recordamos cuáles han sido las declaraciones de los políticos, en realidad la idea es que el televidente o el votante vea un poco cuál es la evolución de cada uno de nuestros líderes. No hay aquí ninguna mala intención ni campaña de demolición, como algunos han querido interpretar en la entrevista que preparamos ayer. Todos cambiamos de opinión. Dicen que solo Dios y los imbéciles no cambian, ¿no? Voy a pedirte que escuches otra entrevista de la alcaldesa Villarán cuando todavía era una candidata y cuando este canal le cedía generosos espacios para hacerse popular y para tener la votación abrumadora que obtuvo. Adelante. Probablemente la única candidata a la alcaldía de Lima que se moviliza en transporte público. Así que tú conoces un poco el tema del transporte público porque eres
usuaria del transporte público. Usuaria. Sí. No andas en una camioneta 4x4, no tienes chofer. No. Entonces, en el tema del transporte público, lo que he entendido es que tú quieres reducir el número de rutas informales a más o menos 300 y luego licitarlas a empresas peruanas formales. Sí. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Mientras Lourdes piensa que con dinero del gobierno central hay que hacer un metro ahora, a más o menos 100 millones de dólares kilómetro, que es realmente una obra importante, que está bien para el futuro. Nosotros pensamos que en 4 años tenemos el mandato de ordenar el transporte de Lima, es decir, de reducir la cantidad de flota que hay sin dejar a la gente fuera de la chamba, de con eso lograr eliminar o reducir drásticamente la contaminación y los accidentes. Eso es lo que tenemos que obtener como resultados. Porque el metro no se puede hacer en 4 años. Primero, que no se puede hacer en 4 años. Segundo, que va a ser una raya en una mancha de aceite de este tamaño. Claro. Y si van a hacer muchas líneas a 100 millones de kilómetros cuadrados, eso va a ser imposible. Lo siento, pero para eso hay que planear la ciudad, algo que no se ha hecho hasta ahora y lo vamos a hacer. Al final de los 2 años, con esto reorganizado, vamos a tener en los 2 años siguientes un boleto único de punta a punta, o sea, por una vía, ¿no es cierto? No importa en cualquiera si de los tú tramos. vas yendo en cualquiera de los tramos. Como debe ser. Como debe ser. Lo cobra la municipalidad en contratos con las empresas. Empresas que ganan las licitaciones. Y que para ganarlas tienen que dar pues unas garantías de tratar bien a los choferes. Eso, de derechos. De tener unidades que no contaminen. Exacto. Ahora, Lourdes, que es tu rival, y no sé si ganarás tú o ganará ella, pero una de las grandes responsables del caos en el transporte público de Lima y de la contaminación es la doctora Lourdes Flores, que fue la abogada defensora de alias César Cataño, que no se llama así originalmente, para importar miles de vehículos usados, chatarra, timón cambiado, que ahora circulan por Lima contaminando la ciudad. De manera que ella tiene una responsabilidad capital en los accidentes y en la contaminación. Por supuesto, y no se puede tener un doble estándar y tener, juzgarnos a todos nosotros de una manera tan implacable, cuando ella ante el Tribunal Constitucional defendió a este señor que importaba autos usados que contaminan con timones volteados, que son causa de accidentes. Pero que, Susana, eran autos que habían sido dados de baja. De baja. Eran autos que en Japón, en Corea, no permitían que circulasen. Pero claro, nos mandaron esa basura aquí. Acá. Y bueno, ella ¿cuánta es responsable. gente habrá muerto de eso? Y ella es responsable. Ella es responsable de que eso fuese posible legalmente hablando. Claro. Una solución para San Juan del Lurigancho. En San Juan del Lurigancho vive 1 millón, uno de cada 8 de nosotros. Yo me quedé pasmado cuando me dijeron eso. ¿Y sabes qué? Tienen 2 cuellos de botella, es decir, es una ciudad dormitorio. Es una ciudad que está tan cerca del centro y del RIMAC, pero tan lejos a la vez, porque tiene como 2 cuellos de botella. Entonces hemos dicho que vamos a hacer un viaducto, que no es muy caro, entre todos serán 40 millones, y un nuevo tratamiento para el puente nuevo. O sea, nosotros sí vamos a hacer obra física también. Y el viaducto es de 1 kilómetro aquí. Viaducto es un tratamiento que va por encima, un puente sencillo, como hay en Manco Cápac, que no pasa nada. Y entre todo, 40 millones lo podemos hacer con el dinero nuestro, porque es una municipalidad que tiene cerca de 1.000 millones. ¿Tú te comprometes ante el 1 millón de habitantes de San Juan del Lurigancho que con esas obras, lo que ahora pierden 1 hora y media en movilizarse de San Juan del Lurigancho a Lima, se van a demorar cuánto? 20 minutos. En su columna de hoy, Aldo Mariátegui, que es mi amigo y es mi amigo desde antes de la universidad, dice, con el cuento de que Villarán es una Bachelet o un Felipe González, eso es imposible, sencillamente porque ninguno de ellos tuvo jamás a un extremista partido maoísta tan amistoso con la FARC y Fidel a su lado.
La Concertación chilena y el Partido Socialista Español nunca se aliaron a sus partidos comunistas locales. Aldo es muy inteligente, me dicen. A mí no me parece mucho, porque quien tanto ataca con epítetos y con pocos argumentos, para mí no es una persona muy inteligente. En el tema de la educación, tú te comprometes a que si tú ganas y tú eres alcaldesa, tú no permitirás que la educación se politice. Es decir, jamás. Pero jamás. La educación tiene que ser una educación de calidad, una educación crítica, con lo cual, si no hay educación crítica, y eso es lo que no hay en Cuba, esa es la tragedia, que no hay en Cuba una educación crítica, que le enseña al niño y a la niña a pensar con libertad, a tomar sus propias decisiones, a ser ciudadano y ciudadana, con derechos y responsabilidades. Esa es la educación que queremos. Si pierdes el 3 de octubre, que no es lo que yo deseo que tú ganes. Sí, yo también. Pero si pierdes, yo creo que al Perú le conviene que la izquierda tenga la candidatura del señor Humala, que él sí quiere que el Perú sea como Venezuela, y tu candidatura, que es una candidatura que dice, hey, no toda la izquierda es como el señor Humala, hay una izquierda que ha aprendido de los errores, que se ha renovado, que es democrática, nosotros queremos ser como la señora Bachelet. O sea, piénsalo, no descartes ser candidata presidencial. No, si tú me lo pides, yo lo pienso. Yo te lo ruego. ¿Lo pensarás entonces? Lo pensaré siempre, hay que pensar las cosas dos veces. Magnífico. A ver, en el tema de la seguridad, ¿qué es lo que distingue principalmente tu propuesta de la de Lourdes? Nosotros tenemos 29.000 a 30.000 policías en este momento, los números pueden variar un poco, en Lima, pero los necesitamos a tiempo completo. Sí. Y eso no es 10.000 policías más, es 30.000 policías a tiempo completo, dedicados exclusivamente a la seguridad de Lima. Eso es lo que necesitamos en una policía metropolitana, que lo dije desde el principio, que dependa del director general de la policía, del director de la 7ª región, pero que despache diariamente con la alcaldesa de Lima. ¿Y eso es legalmente viable? Es absolutamente Porque viable. El señor Castañeda salió a decir que más o menos que lo que tú estabas proponiendo es que tú querías ser ministra del Interior. No, yo quiero hacer lo que él no ha querido hacer. Lo nuestro es integral, es prevención social del delito, es un programa Devuélvele a tu ciudad, que es un programa contra la impunidad. Quiere decir que el joven que comete un delito menor, una falta, tiene que ser responsable y pagar por lo que ha hecho, y un juez de paz tiene que estar en cada comisaría para darle penas de servicio comunitario. Pero penas proporcionales al daño que ha infligido. No meterlo a la cárcel 10 años. Porque se vuelven en esas escuelas del crimen peores. Entonces, a servir un trabajo comunitario. Comunitario, que pinten, que siembren árboles, que hagan cosas. Alan García ha dado una larga entrevista a Expreso y ha sugerido que él ve con más simpatía la candidatura de Lourdes Flores. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, a Alan yo le diría que no se meta, ¿no? No puede meter las manos en una elección. No debería, ¿no? No debería. Pero en todo caso yo creo que a ti te conviene que Alan, cuanto más Alan apoya a Lourdes, más la va a hundir. Yo creo que es el Titanic. Yo no quisiera, yo a Alan bien de lejos, ¿ah? Bien de lejos, bien de lejos. No me defienda. No, para nada, es el abrazo del oso, Dios mío. Y si no llegas a ganar estas elecciones, te ruego que no declines tu candidatura presidencial. El Perú necesita liderazgos como el tuyo. Pero a este ritmo de candidaturas en candidaturas, Dios mío, me voy a parecer a Lourdes, ¿no?